La pandemia marcó un antes y un después en los patrones de consumo, pero también la inflación. Si todo está más caro, los hogares tienen que decidir qué priorizan. Pero los últimos datos de gasto revelan un cambio en las preferencias de los consumidores. Ahora se privilegian las experiencias sobre la adquisición de bienes materiales. Este fenómeno, denominado como diverflación, refleja una sociedad que prefiere disfrutar el presente, llenando terrazas y restaurantes pese a los elevados precios y a la alta inflación. ¿Cómo explican los expertos el aumento en el consumo de ocio y restauración a pesar de la crisis económica? ¿Y qué impacto tienen esos cambios en los patrones de consumo en la economía global? Hoy en Plaza al Día, diverflación. ¿Por qué está cambiando la forma en que gastamos? Para hablar de este término, saludamos a Pedro Rey, es profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE. Señor Rey, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es exactamente la diverflación y cómo se manifiesta en el comportamiento de los consumidores? El término de diverflación, que yo sinceramente no lo había oído hasta hace poco, pero sí que muestra una tendencia que combina el hecho de que haya inflación, es decir, que los precios, un contexto en el que los precios están aumentando, con el hecho de que haya un cambio en los patrones de consumo, de manera que los consumidores tendemos más a adquirir menos bienes duraderos y más bienes experiencia, más bienes de cosas que nos divierten, como puede ser la hostelería, el turismo, el ocio, tanto en su versión de conciertos, espectáculos y demás, ¿no? Consumimos más en cosas que disfrutamos en el momento y menos en bienes duraderos, como podría ser vivienda, electrodomésticos, vehículos, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que decía usted que no había oído hablar de este fenómeno, no sé cómo denominarle, fenómeno, término, pero que desde hace unos años a esta parte pues sí que se ha conocido más y se ha puesto encima de la mesa. ¿Por qué cree que los consumidores prefieren, con la que está cayendo, gastar en experiencias en lugar de bienes materiales durante este periodo o estos periodos que llevamos ya últimamente de una alta inflación? Yo creo que se explica a partir de la crisis económica del 2008, ¿no? Se empiezan a observar cambios en el consumo a partir de la crisis económica del 2008 y después de todo el periodo de pandemia. En un momento en el que hemos sufrido varias crisis continuadas y se nos está advirtiendo de que el futuro no pinta tan bien, pues es normal que una reacción psicológica de los consumidores sea hacia aprovechar el momento y buscar el consumo de aquellas cosas que realmente te dan una utilidad inmediata y no tanto un estatus o una utilidad de uso a largo plazo cuando no sabes si ese largo plazo o te ha aumentado un poco el miedo a que ese largo plazo no exista en el futuro. Además, yo creo que hay otros fenómenos que colaboran en esto. En particular, yo creo que el sector del ocio, con todo el aumento de las plataformas y con el consumo de ocio que puede haber tanto de música como de películas, series, etcétera, en Internet, hace que tengamos que las nuevas generaciones tengan cada vez un consumo más inmediato por el que no están tan acostumbradas a pagar o por el que es más bien bastante barato acceder a cierta música o acceder a cierto ocio, mientras que lo que es distinto es la experiencia de poder estar en un concierto, poder estar en ese espectáculo en concreto con un músico, con un actor, con alguien en un momento particular, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que además el sector del ocio no haya aprovechado Claro. no haya aprovechado este cambio de tendencia, porque también los precios, como se ha visto en conciertos recientes multitudinarios en España, pues también han aumentado los precios. Pero una vez el consumidor hace este cambio de chip y dice, bueno, voy a aprovechar el momento, voy a disfrutar de la vida, y no solo estoy hablando del ocio en espectáculos, obviamente también estoy hablando de viajar, de consumir más en restauración, bueno, pues aunque sigan subiendo los precios, una vez has hecho este cambio de chip, pues es muy difícil volver a lo anterior, ¿no? La crisis económica, además, llevó consigo y estamos metidos, ¿no?, en un momento en el que el mercado de la vivienda
tiene unos precios altísimos y es muy difícil acceder tanto en compra como alquiler, ¿no? Entonces, si al final estás invirtiendo menos en vivienda o ves menos claro el comprarte una casa, pues las compras asociadas al consumo de vivienda, como pueden ser los muebles, los electrodomésticos, pues también caen, ¿no? A pesar de que el consumo después de la crisis de 2008 ya se ha recuperado a los niveles de la pandemia, según dice el Banco de España, pero es un consumo que ha cambiado un poco en qué partidas es en las que estamos consumiendo ahora. Decía usted, y sin duda es así, que la pandemia de COVID-19 ha afectado para esta diverflación. La gente ha dicho carpe diem y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, si me dicen que el futuro no existe o que puede que venga otra crisis, además uno de los problemas de la pandemia fue que todo el rato parecía que salíamos y volvíamos a entrar, ¿no? Teníamos esta obsesión casi con la cíclica, ¿no? Con que si salíamos o no salíamos. Entonces llega un momento en el que terminas adaptándote, en el que dices, bueno, si voy a seguir encerrado o me están diciendo que va a llegar otra nueva ola de la pandemia después, cuando ya ha pasado tantas veces y cuando me están diciendo que voy a salir de la pandemia, entonces me dicen que va a venir una crisis económica, pues es normal que psicológicamente digas, oye, mira, el futuro será lo que sea, voy a disfrutar del momento, ¿no? Sí, pero debería ser, no sé, lo contrario, es decir, ya hemos pasado por esa situación tan complicada, por esa crisis también de 2008 y en lugar de ser un poco, pues no sé, más precavidos, es todo lo contrario lo que está sucediendo. Se juntan dos tendencias opuestas, ¿no? Ante el aviso de una crisis continua, obviamente la reacción principal debería ser la tendencia hacia el ahorro y el disminuir el consumo de todo y más aún cuando los bienes de consumo están subiendo de precio. Solo por sentido común, digo yo. Por sentido común y porque no tienes dinero, claro, porque no puedes planificar el futuro, pero claro, si ese futuro lo empiezas a ver como más incierto, como realmente quizá ese futuro no exista, o quizá, mira, para seguir viviendo en unas condiciones en las que ya estoy en unas condiciones bastante precarias, ya por el hecho de que hay una pandemia, una crisis mundial, unas guerras, etcétera, pues dices, bueno, pues mira, es que estamos de crisis en crisis, entonces puede haber este cambio hacia decir, ¿para qué voy a ahorrar si ese futuro no es tan cierto que lo voy a tener o va a ser igual de negro que lo tengo ahora? Mejor voy a disfrutar ahora de lo que estoy. El problema es que la pandemia pudo durar el suficiente tiempo como para provocar cambios estructurales de fondo en la psicología de las personas. Entonces, no es tanto, bueno, ante una crisis sí, lo natural es ahorrar, sino ante una crisis continua que viene una y otra, pues bueno, por lo menos voy a disfrutar un poco. No voy a gastar mucho en bienes duraderos, que a lo mejor son una inversión más cara y es muy caro, pero aquello que me puedo permitir y darme una alegría para el cuerpo, como puede ser ir un día a un restaurante o ir a un concierto o ir a un viaje cortito, pues a lo mejor estas cosas sí que las disfrutamos más. ¿Y qué impacto pueden tener esos cambios en los patrones de los consumidores, por ejemplo, en la economía general? Bueno, un cambio en los sectores que van mejor, obviamente, y sobre todo una adaptación de algunos de estos sectores, ¿no? En el momento en el que la gente disfruta más, por ejemplo, por hablar del consumo de música, ¿no? En el momento en que la gente disfruta más de un concierto que de comprar un disco, este cambio que ya venía porque había un cambio tecnológico, porque están las plataformas, porque las plataformas te dan la música prácticamente a precio cero, entonces, bueno, los ingresos de los artistas y de la industria musical pasan a estar centrados no tanto en la publicación de un disco y en la venta de ese disco y la promoción del mismo, sino en las giras que cada vez son más largas, en eventos más grandes, más multitudinarios y también con precios muchísimo más altos. O sea, hablamos de inflación en bienes de consumo, pero la inflación que han tenido los espectáculos en los últimos 5-6 años es espectacular, ¿no? Lo que hemos pagado, lo que hemos pasado a pagar por un concierto, que aún así se siguen pagando y se agotan las entradas, ¿no? No sé si esta era, por llamarlo de alguna manera, esta era de la diverflación, tiene fecha de caducidad. Ahora está en pleno apogeo, pero no sé si eso puede durar a corto plazo, pues 6, 7 meses, un año más, o se puede alargar mucho más. Bueno, a los economistas se nos acusa siempre de ser muy buenos explicando lo que ha pasado y muy malos prediciendo lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Hombre, es que eso es complicado, ¿eh?
es complicado, ¿no? Entonces, lo que sí que podemos observar es que sí que puede haber unos cambios en los patrones de consumo hacia bienes de experiencia, que además esto es un cambio generacional, es decir, igual no afecta a gente de una generación más alta, pero el problema es aquellas generaciones en las que la pandemia, la crisis económica, les pilló justo en el momento en el que empezaban a tener unos mínimos ingresos y podían empezar a gastar, ¿no? Entonces, si te has acostumbrado a eso cuando estás en la adolescencia, en los primeros años, cuando tienes 20 años, pues a lo mejor eso se va a arrastrar con más tiempo. Y una cosa que anecdótica, ¿no? Pero que siempre me llama la atención es que mis sobrinos, gente pues de 18, 20 años, ahora les veo que ninguno de ellos se saca el carnet de conducir. Y no lo ven como una prioridad el tener el carnet de conducir y el tener un coche, que era algo que probablemente la gente de mi generación era lo primero que hacíamos el día que cumplíamos 18 años. Sí. ¿Por qué? Porque no ven tanto la necesidad de tener un coche. Eso es un tipo de consumo, de bien en el que no están pensando tanto, siempre y cuando, eso sí, puedan viajar, aunque sea a través de medios de transporte más baratos, más puntuales, etcétera. Entonces, no es que se esté renunciando al viaje, no es que se esté renunciando al turismo, sino que dices, bueno, no quiero invertir tanto en algo duradero, costoso, de futuro, como puede ser tener un coche o sacarme el carnet de conducir, aunque no voy a renunciar a tener viajes, ¿no? A viajar. Pero esto es algo que si lo están haciendo las generaciones más jóvenes, probablemente tenga un efecto arrastre que dure unos cuantos años. ¿Cuánto? Prefiero no mojarme. Es un cambio de mentalidad realmente y de priorizar otras cosas, porque no solo es sacarte el carnet, es comprarte un coche que aunque sea de segunda mano es un gasto, un seguro que tienes que pagar, gasolina, etcétera. Es así. El pack completo. Claro. No sé si desde su punto de vista los expertos dan recomendaciones a los consumidores o cuáles serían esas recomendaciones, mejor dicho, para equilibrar en este caso el disfrute de experiencias y el ahorro. Es complicado porque, claro, el análisis que estamos haciendo es descriptivo, ¿no? Es una descripción de cómo están cambiando los patrones de consumo. Ante esos cambios, ¿cómo adaptarse? Bueno, pues el primer consejo sería, no dejarse llevar y ser muy consciente de que el aumento de precios no está ocurriendo solo en los bienes de consumo duradero, sino que está ocurriendo en todo tipo de bienes y que, por tanto, cuanto más se note ese aumento de demanda y esa casi obsesión por consumir cosas experienciales, el mercado va a reaccionar y va a subir los precios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que, como diría cualquier economista, lo que hay que ser consciente es del presupuesto que tienes ahora y en el futuro, ¿no? Y qué perspectivas tienes a largo plazo. Entonces hay que tener muy en cuenta la evolución del mercado laboral, la evolución del mercado de la vivienda y realmente saber encontrar un balance que yo creo que es totalmente personal y por eso es muy difícil dar consejos entre qué es lo que te reporta, como los economistas hablamos, qué es lo que te reporta utilidad, te hace estar contento tanto inmediatamente como en el futuro, ¿no? Algunos, pues la gente que trabaja en mi área de investigación, que es una cosa que se llama la economía del comportamiento, que combina la psicología con la economía, de lo que habla es de la tasa de descuento temporal, es decir, cuánto disfrutas hoy versus cuánto disfrutas el mañana, ¿no? Y cuánto descuentas ese futuro. Y intentar tener unas preferencias temporales, es decir, intentar equilibrar de una manera coherente tu consumo de hoy con el consumo de mañana. Pero obviamente esto es difícil hacerlo en un contexto en el que el mañana cada vez es tiene más incertidumbre por un montón de tensiones que estamos observando. Y que además mantener esa era de la hiperinflación a niveles tan altos no se puede sostener en el tiempo. Sí, pero yo creo que estamos lejos de que haya de que el mercado realmente esté produciendo un ajuste de este tipo, es decir, de que llegue un momento que la gente no se pueda gastar tanto dinero en esto y entonces disminuya la demanda y empiecen a bajar los precios de los bienes de experiencia. Yo creo que estamos todavía muy lejos de eso. Yo creo que todavía estamos observando repuntes en los precios como consecuencia de que la demanda por este tipo de bienes continúa aumentando. Sigue siendo alta, claro. Pues Pedro Rey, profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de SADE, muchísimas gracias por este análisis. Ha sido un placer, muchas gracias. La tendencia hacia la diversión refleja, dice el experto, una adaptación profunda en los comportamientos de consumo ante un contexto económico volátil. A medida que los consumidores priorizan experiencias sobre posesiones, están modelando no solo sus hábitos individuales, sino también el panorama económico global.
Este cambio, aunque impulsado por crisis y avances tecnológicos, podría llevar a transformaciones duraderas en la estructura económica y social, redefiniendo cómo las generaciones actuales y futuras valoran y disfrutan de su tiempo y recursos. La era de la diversión está en pleno auge, desafiando las normas tradicionales de consumo y señalando una nueva dirección en la economía del siglo XXI. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar en todas las cabeceras del Grupo Plaza y, por supuesto, a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en nuestras redes sociales.